Donde haya placer, por el tiempo que dure, no existe el dolor. Puede parecer una cita sacada de un manual de sexualidad y de masoquismo, quizá, pero nada de eso, todo lo contrario, es una cita mucho más profunda del filósofo Epicuro, que vivió entre el 341 y el 270 a.C. Convivió en la antigua Grecia con los discípulos de Platón y tuvo la suerte o la fatalidad de ver morir a Aristóteles y a Alejandro Magno. Su filosofía acerca del placer es tremendamente provocativa y podríamos decir que incluso irreverente, y ha sido malinterpretada y denostada en muchas ocasiones y también elogiada con mucho entusiasmo. De eso te voy a contar algo hoy, de Epicuro y su filosofía del placer. Así que acomódate y ponte una copa de vino. Este programa, por cierto, se apoya en un ensayo titulado Epicuro y la filosofía del placer, que publiqué hace unos días en mi web, en javiercaravaca.com. Te invito a que te des una vuelta por allí y lo veas, y allí podrás leerlo completamente y encontrar toda la bibliografía en la que me apoyé para escribirlo y todas esas citas que aparecen en este programa. Si te gusta, pues puedes ayudarme apoyándolo. Es un ensayo exclusivo para suscriptores y te agradezco también si eres tan amable de dejar un comentario y una marquita de esas de que te gusta lo que hago. Epicuro ha sido quizá el más calumniado y despreciado de los filósofos clásicos, y probablemente el menos entendido y peor malinterpretado. Puede que tampoco haya habido otro que levantara soflamas entusiastas más apasionadas. En fin, quizá fuera por ese rechazo y la consiguiente censura de sus enemigos ideológicos los que provocaron que apenas se conserven textos de su pluma, a pesar de ser uno de los autores más prolíficos de la antigüedad. La principal fuente biográfica que tenemos de Epicuro tiene ese nombre, Vida de Epicuro, de Diógenes Laercio, y según esta fuente, que es la fundamental, nadie superó jamás su producción literaria, hasta ese entonces al menos. Tenía más de 300 rollos escritos, 37 volúmenes acerca de la naturaleza y tratados sobre materias tan dispares como los átomos, las sectas, la moral, la santidad, la visión, el tacto, el destino, la piedad, los regalos sí, el criterio, las enfermedades, los dioses, la justicia, la fantasía, la música o el amor. Sin embargo, apenas 3 cartas y 2 colecciones de sentencias guardamos completas. Y pese a que se conserva tan poquito de su pensamiento, curiosamente ha tenido los más ilustres detractores, que quizá nadie los tuvo más geniales. Muy grande tuvo que ser, a mi juicio, para que su pensamiento pudiera perturbar el ánimo del magnífico Plutarco, hasta el punto que le dedicó 10 tratados antiepicúreos. Hay que ver. Cicerón, Séneca, Sexto Empírico, Clemente de Alejandría o San Agustín, por citar solo algunos, rechazaron con vehemencia su filosofía también. Mira, por ejemplo, Hegel, que no tiene fama de ser bobo, decía que las obras de Epicuro no se han conservado y a la verdad que no hay por qué lamentarse. El emperador Juliano directamente prohibió la lectura de Epicuro a los sacerdotes. Tampoco hay que extrañarse, ¿no?, en esos primeros tiempos del cristianismo, porque no es difícil sospechar que las raíces religiosas en las que sustentamos nuestras sociedades occidentales hayan sido los mejores mimbres para edificar los peores enemigos ideológicos de la filosofía epicúrea. Sus ideas, que estaban inspiradas por el placer y la felicidad, no podían ser otra cosa que un adversario peligrosísimo para esa fe
que se construye, donde tú ya sabes, a partir del pecado y la penitencia, y que se sostiene en el sentimiento de culpa, y promete un cielo redentor mediante la abstinencia. No ha habido seguramente peor enemigo que Epicuro para las mentiras de la religión, y también, por qué no decirlo, para las cadenas del Estado. En su defensa también los hubo ilustres, Horacio, Virgilio y Lucrecio, sin ir más lejos que la antigua Roma. Y siendo 3 poetas, pues claro, me tengo que alinear con ellos. Este último, de hecho, Lucrecio lo glorificó con unos versos exquisitos, como el héroe de su poema De Rerum Natura, una de las mejores fuentes que todavía conservamos de su pensamiento. Una obra que, por cierto, te recomiendo encarecidamente que leas porque es magistral. Diógenes Laercio sentencia lo siguiente: quienes le calumnian están enloquecidos. Y recoge un dato de que su patria, y esto es textual, le honró con 20 estatuas de bronce y que sus amigos eran tan numerosos que su multitud no podría medirse ni por ciudades enteras. Para que veas. Y después, pues, ¿qué nombres podríamos citar? Montaigne, Hobbes, John Locke, La Rochefoucauld, el barón de Holbach, Jefferson, el también presidente de Estados Unidos, John Stuart Mill, en fin. Estos son unos pocos de los muchísimos que aprovecharon las enseñanzas de Epicuro para desarrollar ideas filosóficas pues muy valiosas y apreciadas hoy en día. Por otro lado, Robert Boyle fue un grandísimo defensor del atomismo epicúreo, muy prolífico en su defensa, y tuvo no poco éxito. Como sabes, hoy se le considera el padre de la química. Kant, por otra parte, siempre tan agudo y equilibrado, aunque rechazaba las consecuencias morales de la filosofía epicúrea desde la perspectiva que él tenía de la razón práctica, elogiaba el empirismo noseológico de la física de Epicuro. Schopenhauer interpretó la ataraxia de Epicuro, ya volveremos después sobre ese concepto, como una liberación de la voluntad de poder. Y como sabes, la voluntad de poder es el vértice sobre el que pivota toda la profundidad del pensamiento de Schopenhauer. Pero el mayor elogio quizá de todos venga de Friedrich Nietzsche, quien venera a Epicuro como ese amable dios del jardín, así lo llama en La Galla Ciencia y en Humano demasiado humano. El apelativo de Dios y la cualidad de amable, viniendo de un filósofo como Nietzsche, de quien guardamos como último tesoro la esperanza del eterno retorno a lo idéntico, no pueden ser mejor alabanza para aquel que simplificó el universo en una danza de átomos sin trascendencia, sin voluntad y condenada a la extinción. Para ambos, Nietzsche y Epicuro, la vida no tiene finalidad, ni más allá, y no existe el tiempo lineal, sino solo el ahora, el momento actual, en continuo retorno a sí mismo. Esta perspectiva se ha malinterpretado durante más de 2000 años, tenida por pesimista, siendo todo lo contrario. La filosofía de Epicuro tiene una vitalidad inigualable, brilla con una frescura y una jovialidad asombrosas. Y no solo sirve de bálsamo para la vida diaria y mundana, lo cual ya sería muchísimo, sino que somete al juicio de la espada y la pared a los grandes miedos que atenazan al hombre: la muerte, el futuro, el destino y el dolor. Hoy, y no menos que nunca, seguimos atemorizados por lo mismo, aunque Epicuro dejara escrita su receta desgarradora para la sanación. No hay trascendencia en nuestros temores y esperanzas. Lo que ves es lo que hay, y los placeres serenos de este mundo son el camino para vivir en paz y feliz. Este es el grito de la carne. No tener hambre, no tener sed, no tener frío. Quien tenga y espere tener esto también podría rivalizar con Zeus en felicidad. Así dejó escrito. Pero bueno, su mayor atalaya, si me permites el delirio romántico de mi perspectiva personal, en la que escribió Quevedo. Quevedo tiene una obrita
muy interesante que se llama Defensa de Epicuro contra la común opinión. Está muy bien porque defiende y contra la común opinión. Eso de común, viniendo de Quevedo, es despectivo. El poeta, siempre tan irreverente e iconoclasta, no solo apreció el pensamiento de Epicuro tanto como para merecer un libro en su defensa, sino que hizo algo prácticamente imposible, que era conciliar con la moral cristiana las ideas de Epicuro. A mí se me antoja este ejercicio un monumento intelectual y literario descomunal, al alcance solo del poeta más grande. Decía así Quevedo: sígase que, pues Epicuro con razón desechó la dialéctica sofística y que con la verdad indignó contra sí todos los filósofos que, valiéndose de la palabra deleite en que ponía la felicidad, callando la virtud en que decía consistir el deleite, difamaron al filósofo más sobrio y más severo. Aunque parezca poca cosa la cita, laudatoria y quizá nada más, lo tiene casi todo. El rechazo a la dialéctica, que fue el mecanismo epistemológico de Platón, la indignación de todos los filósofos contra Epicuro, por decir la verdad. Y esa es una de las características fundamentales también. El placer en el centro de la felicidad, cómo no, y la virtud en el centro de la elección del placer, que tantos olvidan de forma, digamos, estúpida. La difamación injusta que Epicuro siempre arrastró y la sobriedad y el rigor que no quisieron ver en él. La filosofía de Epicuro, si bien es coherente en su conjunto, no es ambiciosa en dogmática. Al contrario, no pretende catalogar el universo entero ni esquematizar el pensamiento humano, como por ejemplo hizo Aristóteles, sino tan solo ofrecer un decálogo, un pequeño manual de conducta que ayude a ser feliz. Ya ves que poco. Como toda filosofía, aun siendo original la de Epicuro, se construye todas a partir de las precedentes, o bien por asimilación o bien por oposición. Epicuro nació, como te decía, en el 341 a.C. en la isla de Samos, con lo que recibió pues una herencia riquísima de pensamiento. Aristóteles y Platón, por ejemplo, pues ya habían escrito todo lo que tenían que escribir. Mira, por ejemplo, de Leucipo y Demócrito rescató el concepto del atomismo. Luego hablaremos un poquito en detalle. De Aristipo de Cirene, el hedonismo. De todo ello hablaremos después. De Aristóteles, el empirismo, la ataraxia de los escépticos. Y de muchas partes, claro, el rechazo a las convenciones sociales y a la política, como no podía ser de otra manera, claro. En herencia, por oposición, debemos destacar, y yo haría mucho hincapié aquí, con Kant, el rechazo de Epicuro a Platón. Nunca lo hizo de forma explícita, porque era educado. Y es raro, porque entre los filósofos de la época se tiraban a matar y se insultaban en público. Pero eso estaba fuera del entendimiento de un caballero. Este rechazo a Platón no es poca cosa, es un aporte al pensamiento muy grande, habida cuenta de que el platonismo, desde entonces y hasta hoy, vertebra los valores morales de las sociedades en las que vivimos nosotros, desde las costuras del Estado hasta los rescoldos de la religión. Y ya que me lo preguntas, vamos a repasar, si te parece, los postulados básicos del platonismo para empezar a explicar, por oposición, como decía, las bases de la filosofía de Epicuro. Y así de paso te explico sin darte cuenta por qué me resulta tan falsa la doctrina platónica. Veamos. Platón contrapone el mundo sensible al mundo inteligente, a ese mundo de las ideas. Al mismo tiempo enfrenta al cuerpo y al alma, por los mismos motivos. Entiende que el alma humana, además, tiene un carácter divino e inmortal. Y a su vez desprecia lo físico por intrascendente. Cree, por otra parte, en unos valores éticos absolutos.
los cuales se desgranan irremediablemente en una teoría de la política sobre la que pues no cabría discusión, porque son consecuencia de unos valores éticos absolutos. Exige, por tanto, llegados a este punto, una jerarquía social en la que los filósofos sean los gobernantes y en la que los poetas, perdona que lo diga, queden excluidos. Y yo creo que con esto ya tenemos bastante para ponerlo en un brete bastante difícil. Como te resultará obvio, tú que eres inteligente, Epicuro, pues ya defiende todo lo contrario que Platón. Todas estas cosas, pues lo contrario. Y yo diría que cualquier persona sensata debería hacer lo mismo. No en vano, y me resulta muy divertido recordarlo, los discípulos de Platón, como si estuvieran avergonzados por las ideas más profundas sobre la ética de su maestro, después se dedicaron a las matemáticas, ya ves, que son un poquito menos emocionales. Y bueno, y aún así Epicuro también despreció las matemáticas porque eran inútiles para la felicidad, hay que ver. Bueno, en su descargo podemos decir que desconocía que con el tiempo las matemáticas ayudarían a comprender mejor el mundo en el que vivimos a través del empirismo que él sí cultivaba y defendía con pasión. Y además podríamos añadir que el juego de abstracción matemático puede ser también un tranquilo placer. Quien lo probó lo sabe. Bueno, vamos a ver una a una las aporías de Platón al modo aristotélico. A ver, el mundo sensible no se opone al inteligente. Es más, ese mundo de las ideas de Platón ni es necesario para explicar el nuestro, ni es consistente con la realidad. Lo atestiguamos cada día y ya quedó lo bastante destruido en la metafísica de Aristóteles. No me voy a enredar en esto porque tú ya sabes en qué consiste el mundo de las ideas. Otro día hacemos un programa de estos sobre Platón, verás que cómo nos divertimos. Al decir de Epicuro, el mundo sensible es el único realmente existente. Y ya está. Eso, el mundo de las ideas o de lo inteligente, pues no. Eso no es nada, es una imaginación. Del mismo modo, la dialéctica entre cuerpo y alma es absurda. O bien no existe tal cosa como el alma, que aún no sabemos definir, o bien, como pensaba Epicuro, está íntimamente ligada al cuerpo en simbiosis inextricable, compuesta de una materia igual o muy parecida a la de nuestras entrañas. Y no es divina, ni inmortal, sino que se deshace en el universo cuando nuestros átomos se disgregan al morir. Parece fácil decirlo. Bueno, ahí estaba Epicuro defendiéndolo y llevándose las hostias por eso. Lo físico no es despreciable. ¿Acaso el físico de Platón sí lo fuera? No lo sé, pero en general no lo es. Lo físico para Epicuro es lo único, es lo sensible. Cabría subrayar que lo mental, por si a alguien se le ha ocurrido, es también lo físico. Claro, el cuerpo es el que piensa y no son las estrellas ni el vacío. Por otra parte, los valores éticos no son absolutos. ¿Acaso en su soberbia Platón pensará que tenía la capacidad absoluta de imponer su criterio sobre lo que es bueno y lo que es malo para los demás? Pero el bien es subjetivo, de acuerdo con Epicuro, y yo también lo pienso así. Y la moral es relativa a las circunstancias. No, obviamente tú lo sabes, en toda época y todo caso no valen los mismos valores morales. En fin, la defensa de una jerarquía social, por último, en la que los filósofos gobiernen al resto, más allá de que sea inmoral y una postura engreída, nos pone en la dificultad de establecer previamente el criterio para tener esa licencia de filósofo. Y en Epicuro, claro, encuentra su mayor detractor ideológico, porque para él la política es despreciable y entiende que su cultivo es indigno del esfuerzo de un filósofo. Sobre aquello de expulsar a los poetas de su república, Epicuro no dijo nada, pero ya lo digo yo. Deja ver no ya la estrechez de pensamiento de Platón, incapaz de entender cómo la poesía, que no es otra cosa que el arte del lenguaje, construye el pensamiento mismo. No solo eso, sino que además
denota su falta de genio para la creación artística, su envidia y aún la ausencia de buen gusto para apreciarla. Y perdóname porque sea tan vehemente contra Platón, pero es que no puede ser menos contra semejante tótem ideológico que tanto esfuerzo puso para engañar a la humanidad con supercherías y tanto éxito cosechó desde que fundó la Academia hasta hoy mismo. Volviendo a Kant, señaló con agudeza esta oposición de Epicuro al platonismo. Y el caso es que el valor de tal oposición es muy relevante, por cuanto que rechaza un sistema de ideas muy completo y ampliamente aceptado. Pero no solo Epicuro es opuesto a Platón, sino a toda la moral tradicional griega, para cuyos ciudadanos pues resulta un revolucionario escandaloso, claro, alguien al que hay que perseguir. Vamos a ver, la política para él, para Epicuro, era un vertedero de ambiciones vanas, una competición insana por el poder. Sus predecesores fracasaron en la reforma de los gobiernos de las sociedades, no solo Platón y su república, sino el mismísimo Aristóteles también. Y él, Epicuro, heredero de este desencanto, pues rechazó toda participación en la vida pública. Vivió la decadencia de la ciudad griega, la degeneración de la democracia, y observó cómo los mecanismos del poder, poco a poco, socavaban las libertades del individuo. Y no sabría cómo explicarte cuánto y hasta qué punto me veo reflejado en él, como si no hubieran pasado 2300 años. Para Epicuro, la felicidad del individuo está enfrentada a los anhelos de la colectividad. Es más, teme a la muchedumbre. Cito: con vistas a obtener seguridad frente a la gente, sería un bien acorde a la naturaleza el ejercicio del poder y la realeza, como medios para procurarse en algún momento esa seguridad. Hasta ese punto debió vivir la degeneración de la democracia. Vive oculto queda recogido en uno de los escasos fragmentos que se conservan de su pluma. Muy al contrario de la costumbre ateniense, cuya moral, como sabes, se fundamentaba en la cooperación social, en la democracia, allí nació de hecho, también en la competición pública y el culto glorioso a los héroes legendarios y a los héroes en vida. Mira lo que decía: quien es consciente de los límites de la vida sabe que para nada necesita cosas que traen consigo luchas competitivas. Así reza una de sus máximas capitales. Así pues, la filosofía de Epicuro opone en cierto sentido al individuo y a la colectividad. Para él, la ataraxia, que podríamos definir como imperturbabilidad del cuerpo y serenidad del espíritu, ha de ser virtud propia del individuo no subordinado. Algo así como la autarquía, en definitiva, la capacidad de entenderse uno mismo y gobernarse en libertad. Han de ser, pues, ambas cosas las pretensiones del sabio y no del ciudadano, las del átomo y no las del conjunto. Decía Carlos García Gual en su ensayo Los placeres del jardín que ataraxia y autarquía son el lema del hombre sano de espíritu, el sabio, que es a la vez hombre feliz, imperturbable y dueño de sí mismo. En el Nomologio Vaticano de Epicuro conservamos una sentencia para reflexionar a este respecto. Mira, la necesidad es un mal, pero ninguna necesidad hay de vivir en la necesidad. Este punto de la filosofía epicúrea se ha considerado en ocasiones individualista, claro, de forma peyorativa, y otras veces, con mejor tino, sí se ha visto en él un primerativo del liberalismo, claro, con el sujeto de derecho centrado en el individuo y no en la masa, y con el respeto a la libertad ajena como única norma de convivencia. Esta cita de Epicuro nos puede ayudar un poco a entender que van por ahí los tiros. A ver, apreciamos nuestras costumbres como algo que nos es propio, tanto si las tenemos por buenas y somos admirados por los demás, como si no. Del mismo modo, es preciso apreciar las de nuestro prójimo, si son honestos,
¿Ves? Es más, la idea de justicia de Epicuro desde la perspectiva de la ley y el derecho se inspira en el mismo espíritu que la filosofía liberal. Y te cito: la justicia no fue desde el principio algo por sí misma, sino un cierto pacto sobre el no hacer ni sufrir daño surgido en las convenciones de unos y otros en repetidas ocasiones y ciertos lugares. Nótese que Epicuro no entra a valorar la justicia de forma moral y absoluta, como sí hace Platón, sino que, como hace en todo su sistema filosófico, la somete al pragmatismo de lo que es útil para la vida, sin más. Y en ese sentido se queda satisfecho en que las normas se ciñan a no hacerse daño los unos a los otros, a evitar el dolor, a respetar la libertad de cada uno, en definitiva, sin matarse. Llegados a este punto, veamos de forma sumaria cómo construye Epicuro su sistema filosófico. Su sistema epistemológico parte de la lógica de los conceptos para arguir que los sentidos son el medio para conocer. Es decir, que el mundo, hasta donde pueda comprenderse, ha de catalogarse desde la experiencia sensible y no de otra manera. Muy al contrario, por ejemplo, que la propuesta de la dialéctica platónica. En este sentido, sí encaja con el empirismo aristotélico. También podríamos decir que con el método científico cartesiano y seguramente con la física más moderna. Es decir, el trabajo intelectual es necesario para intuir, pero solo con la prueba experimental irrefutable se consolida el conocimiento. Al final, diría yo, si no lo puedes tocar, si no lo puedes medir, si no lo puedes predecir, es que aún no lo entiendes bien. Partiendo de este empirismo lógico, Epicuro desciende al estudio de la física. Sería la segunda parte de su filosofía. Para pulir así el atomismo de Leucipo y Demócrito que te decía antes, a su estilo, y describir de esta manera el universo sensible. Pero ese ejercicio no está regido por el mero instinto de conocer. Sí, porque muchas veces nos preguntamos, ¿y para qué demonios sirve saber si los planetas o las galaxias lejanas? Parece que es un mero instinto de conocimiento, que puede que sea verdad, pero bueno, para Epicuro no era lo más importante. Lo más importante de ese estudio estaba dirigido a construir los cimientos en los que edificar después su ética para la felicidad. Y cuesta de entenderlo a simple vista, cómo desde el empirismo y pasando por el estudio de los átomos podemos llegar a una ética para ser feliz sin miedo. Reconozco que es difícil verlo a simple vista, pero he ahí la coherencia del pensamiento de Epicuro. Mira, no era posible liberarse del temor ante las más definitivas preguntas sin conocer cuál es la naturaleza del universo y recelando de algunas de las creencias según los mitos. De modo que sin la investigación de la naturaleza no era posible recoger placeres sin mancha. La física epicúrea postula, con sus predecesores, que el universo todo está compuesto por unas partículas últimas muy pequeñas, llamadas átomos. Así también el hombre, su cuerpo y su alma, las cuales rigen su movimiento de manera inexorable mediante leyes naturales inmutables. Es bastante coherente, ¿verdad? Bueno, era una revolución en su momento. Bueno, añade a esta idea mecanicista del universo un cierto grado de libertad en los átomos, lo cual sí era muy original. En concreto, él proponía que los átomos tienen una inclinación azarosa en sus trayectorias naturales que no permite su determinación absoluta, sino al contrario, que dota al conjunto del universo de libertad. Claro, esto tiene unas connotaciones metafísicas asombrosas. Merece la pena subrayar la intuición de Epicuro a este respecto, que supo atisbar hace tanto tiempo, 2300 años, lo que nuestros físicos modernos han ido definiendo, por ejemplo, como teoría atómica o como los quarks, o los ecos de la mecánica cuántica, o incluso el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sin embargo, y he aquí el gran hallazgo de Epicuro, su sistema para comprender e interpretar el universo no es una teoría física sin más.
sino una teoría vital dirigida a ser feliz. Y no me cansaré de repetirlo. ¿Cómo puede ser esto? Pues a ver, su perspectiva del mundo material está orientada principalmente a alejar el temor a los dioses. Ya está. A eliminar los dogmas, la falsa conciencia que nos ata a un deber trascendente. Pretende liberar al hombre de las cadenas de sus miedos infundados y, además, le brinda un margen para actuar con libertad, con absoluta libertad. Vamos a ver, si el mundo está compuesto de átomos que se mueven con leyes naturales inflexibles, pero dotadas de un cierto componente azaroso, resulta innecesario acudir a la voluntad divina para explicarlo. La finalidad y los motivos desaparecen. No hay porqués. La trascendencia, la esperanza de inmortalidad y el miedo al futuro y al castigo se diluyen sin remedio. La superstición, por tanto, los sacrificios, las plegarias, resultan innecesarios para la vida, vanos. Lo que ves es lo que hay, lo que puedes tocar y nada más. Deja de preocuparte y disfruta de la belleza que hay a tu alrededor. Lo malo, lo peligroso de esto es que pocos soportan ser tan libérrimos. Ser libre hasta tal punto implica independencia absoluta del resto del universo, es decir, hacerse cargo de tu soledad y de tu pequeñez. Es más cómodo sujetarse al deber de lo que hay que hacer, que sentir el peso de la responsabilidad de decidir tú mismo lo que tienes que hacer. Es más fácil encadenarse a una esperanza perdurable más allá de nuestro cuerpo mortal que asumir la insignificancia. Sin embargo, así, solo y sin esperanza, te queda un refugio claro y luminoso para ser feliz. ¿Y cuál es? El placer, el amor y el conocimiento. Ese es el legado de Epicuro. Podría interpretarse con esto que Epicuro era ateo o algo por el estilo. Sin embargo, nunca negó la existencia de la divinidad. Al contrario, en su carta a Meneceo dice textualmente: los dioses ciertamente existen. Así que ya pues queda rebatida cualquier discusión al respecto. Simplemente negó que los dioses o lo que fuere que ande por allí en los intermundos, esos que llamaba él lejanos e inescrutables, se ocupen de nuestras pequeñeces, y menos aún de nuestros votos, rituales, abstinencias, plegarias, ruegos, temores y patraña por el estilo. Mira, no es impío quien suprime los dioses del vulgo, sino quien atribuye a los dioses las opiniones del vulgo. Epicuro niega los dioses de la mayoría, sin más, dejando abierta la posibilidad de una interpretación más fiel de la realidad que él no alcanza a ver, y tampoco le interesa lo más mínimo. Los dioses, a su entender, viven en la ataraxia perfecta, interesados únicamente en sus átomos y en las leyes que rigen sus movimientos. Y es desde esta perspectiva, claro, exenta de toda superstición, desde la que se pueden venerar y admirar en paz a los dioses. Como si fuesen, qué sé yo, un espejo al que el sabio puede y debe mirarse sin tener vergüenza ninguna. Nietzsche lo explica con una sencillez brillante. Si hay dioses, estos no se ocupan de nosotros. Fíjate que aquí ambos tienen ese agnosticismo tan humilde. En Nietzsche, en Humano, demasiado humano, nos deja escrita de alguna forma esta idea sencilla de Epicuro. Mira, suponiendo que sea así, esto no importa. En segundo lugar, puede ser así, pero puede también ser de otro modo. Bueno, y llegamos al punto central y más polémico de la filosofía de Epicuro que estabas deseando: el placer. Hemos tenido que dar un rodeo porque si no, no se entiende nada. Esa vertiente hedonista de Epicuro la hereda de Aristipo de Cirene, para quien el placer
perfecto era el sensible, presente y actual. Sin embargo, esa felicidad, llamémosla dionisíaca, que podríamos encerrar en ese clímax de un instante supremo, no es precisamente la que le interesa a Epicuro. Pan y agua procuran el máximo placer cuando los consume alguien que los necesita. Ahí radica buena parte de su malinterpretación. De hecho, el jardín, su escuela, así se llamaba, su escuela de pensamiento, se ha considerado muchas veces un antro orgiástico de perversión y lujuria, quizá animado por el hecho también de que permitiera la entrada de prostitutas y de gente mal vivir, podría ser. Pero el caso es que no le prohibía la entrada a nadie, como sí hacía la exclusividad de la Academia de Platón, perdón. Pero nada más lejos de la realidad. No, mira, cito. No nos referimos a los placeres de los disolutos o a los que se dan en el goce, como creen algunos que desconocen o no están de acuerdo o malinterpretan nuestra doctrina, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Yo creo que es bastante claro, ¿no? Como para que alguien... Para malinterpretar esto hay que ser o muy obtuso o muy malintencionado. Bueno, nuestro campo semántico, en todo caso, de la palabra placer es demasiado estrecho para entender el sentido epicúreo de la palabra hedoné. Para nosotros, placer es goce o disfrute, ya sea físico o espiritual, cuando no, pues una simple diversión y entretenimiento. No hay más pistas en nuestro diccionario. Sin embargo, el término griego hedoné es más amplio y difícil de traducir. Por si fuera poca la confusión, Hedoné es la diosa del deseo sexual, hija de Eros, dios de la fertilidad, y de Psique, que es la personificación del alma. Más aún, Hedoné se transfiere a la mitología romana como voluptas, de la que luego nos viene el campo semántico de la voluptuosidad, esa especie de complacencia en los placeres sexuales. El asunto, en definitiva, daría para un ensayo bien gordo de las dificultades interpretativas del sentido epicúreo del hedonismo. Pero por simplificarlo de forma en la que no desborde la ambición que tenía yo con podríamos decir que el placer que busca Epicuro es limitado y cotidiano. Está gobernado por la medida y la proporción, acorde, cabe decirlo, con el justo medio aristotélico, y aprecia por encima de la satisfacción del cuerpo la del espíritu. Cito: supeditar toda elección o rechazo a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma, porque esto es la culminación de la vida feliz. El fin del placer epicúreo es la ataraxia, la imperturbabilidad serena. Diógenes Laercio ponía en boca de Epicuro lo siguiente: aun en medio de la tortura, el sabio es feliz. Y es que el sabio conoce qué deseos pueden y deben ser satisfechos. A su entender, el placer es principio y culminación de la vida feliz, que persigue la ausencia de sufrimiento mediante la moderación de las pasiones, con el ánimo dispuesto para contemplar en paz los límites naturales de la vida. Cito: al placer, en efecto, reconocemos como el bien primero, a nosotros con natural. De él partimos para toda elección y rechazo, y a él llegamos, juzgando todo bien, con la sensación como norma. Pero cabe insistir en el matiz de Epicuro para no caer en la típica mala interpretación de sus detractores. Es decir, no confundir el placer con el goce o el desenfreno, no dejarse llevar por la simpleza del deseo. Mira, todos los deseos que no concluyen en dolor, de no saciarse, no son necesarios. La aponía, ausencia de dolor, es al cuerpo lo que la ataraxia al alma, según él. Y no tiene dudas de que los placeres del alma son superiores de largo, a los del cuerpo. Para justificarlo se puede traer a colación aquí de qué forma tan elevada él tenía un concepto del placer espiritual por encima de cualquier sensación carnal. Lo expone en el principio de la carta que dirigió a Idomeneo cuando estaba a punto de morir Epicuro. Una carta no exenta de ternura. Te leo ese principio. Transcurría el día feliz en que agonizaba mi vida
cuando te escribía estas palabras. La enfermedad del estómago y la vejiga proseguía su curso sin admitir ya incremento de su habitual agudeza. Pero a todas estas cosas se oponía el gozo del alma por el recuerdo de nuestras pasadas conversaciones filosóficas. Dime tú, si eso no es serenidad de espíritu y felicidad tranquila, distraída de las pasiones y los dolores del cuerpo. En fin, aun con todo, el sabio sabe elegir entre los placeres y rechazar aquellos de los que se sigue un mal mayor. Y lo que no es menos importante, y viceversa. Mira, te recuerdo una cita. Todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza y, sin embargo, no todo placer es elegible. Así como también todo dolor es un mal, pero no todo dolor siempre ha de evitarse. Y es que lo más inquietante para el hombre es el miedo a la muerte, el abismo que se precipita ante la aniquilación. ¿Quién no se ha acojonado alguna vez pensando eso? Y por tal cosa la filosofía de Epicuro aprieta los dientes ahí donde más duele y más necesaria resulta para servir de bálsamo a ese terror secular. El recto conocimiento de que la muerte nada es para nosotros hace dichosa la mortalidad de la vida, no porque añada una temporalidad infinita, sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Sí, probablemente lo peor del miedo sea nuestra imaginación, y si ya la paras, bueno, tú me entiendes. Su búsqueda del placer para conseguir la ataraxia es el remedio, el único remedio. Eurípides, ese gran poeta al que Platón habría desterrado de haber podido, ya había pensado con clarividencia en la sana liberación de extinguirse. La nada puede ser un decía, qué bandido. La nada puede ser un agradable reposo después de la muerte. ¿Para qué preocuparse por la muerte?, decía Epicuro. Nada es para nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, entonces ya no somos nosotros. Claro, ¿ves qué fácil? El caso es que Epicuro no se preocupaba del placer exaltado de los sentidos. No se debe simplificar sus ideas de una forma tan ingenua. No obstante, en esa línea están sus más convincentes detractores, reconozcámoslo. Si el placer es subjetivo y busca la ataraxia individual y solitaria, he aquí el dilema. Una sociedad moral, una sociedad cuya moral se base en el placer podría degenerar en un egoísmo desordenado y falto de cohesión social y matarse unos a otros o vete tú a saber qué. Pero bueno, es que hay que entender que a Epicuro no le importaba mucho el orden social. Eso ya lo dijimos al principio. La política o el arte de la convivencia en su acepción más noble no le preocupa en absoluto. No pretendía cambiar ni las estructuras de poder, ni legislar la forma en que deben conducirse las personas, ni nada de eso. Solamente quería refugiarse en su jardín, apartado, oculto, y ser feliz en paz. Ahora bien, tampoco se deben tomar sus presupuestos por egoístas, quedándose en la superficie. De hecho, el amor ocupa en su vida un lugar preeminente. Puede parecer paradójico, ¿no?, cuando uno solo se mira a sí mismo, pero la amistad es para él muy especial. Desde Homero, la amistad es uno de los principales valores griegos y luego también en el cristianismo enunciada como fraternidad también es uno de los valores más importantes. Y si seguimos extendiendo y pensando, muchas otras corrientes de pensamiento van en esa línea, ¿no?, como la simpatía esa universal de todos los seres y con los animales y hasta de toda la materia y energía del universo, ¿no?, que parece que a veces seamos parte de un todo. Y digo que era importante el amor para él en un sentido profundo y amplio, no en el sentido erótico y pasional, que Epicuro también despreciaba como causante de desórdenes y sufrimientos. De esta forma se refería él al amor. De los bienes que la sabiduría ofrece para la felicidad de la vida entera,
El mayor con mucho es la adquisición de la amistad. ¿Ves? Es posible que, aún así, el amor epicúreo algunos lo entiendan con fines egoístas, pero según recoge Diógenes Laercio, Epicuro pensaba que un sabio está dispuesto a morir por un amigo, y yo no estoy seguro de que pueda haber un sentimiento amoroso menos egoísta que ese. Para terminar, no me gustaría pasar por alto alguna de las opiniones de Epicuro fuera de contexto, llamémoslo así, porque algunas opiniones muy jocosas y divertidas, o al menos así de graciosas, las recoge Diógenes Laercio en su obra. No sé bien si el humor pertenece a Diógenes o a Epicuro, pero sea como fuere, mira una. El sabio, en algún revés de la vida, puede contraer matrimonio. También puede disuadir a otros de él. El sabio dedicará estatuas si pudiera, pero es indiferente que lo haga. Son divertidas, pero no son triviales, ¿eh? Conviene decir de qué modo se preservará mejor el fin de la naturaleza y cómo nadie, en un principio, accede espontáneamente a los cargos públicos. Otra. Las leyes están establecidas para los sabios, no para que no cometan injusticia, sino para que no la sufran. Otra. Jamás pretendí contentar al vulgo, pues lo que a él le agrada yo lo ignoro, y lo que yo sé sobrepasa su entendimiento. Por mi parte, no sé qué idea puedo hacerme del bien si suprimo los placeres del gusto, del amor, del oído y los suaves movimientos que de las formas exteriores recibe la vista. ¿Qué te parece? Tierno, ¿eh? Esto no lo digo para muchos, sino para ti, pues somos bastante gran teatro el uno para el otro. En resumen, la filosofía de Epicuro pretende escudriñar, sin prejuicios, la verdad de la naturaleza, sopesarla para utilidad de los hombres, no para otra cosa, alejarse de la vanidad y el reconocimiento de la masa y encontrar la felicidad en la sencillez de nuestra propia insignificancia. Yo preferiría proclamar con sinceridad, al investigar lo concerniente a la naturaleza, lo útil para todos los hombres, aunque nadie llegara a comprenderme, que prestar conformidad a las vanas opiniones y recoger el cerrado aplauso dispensado por el vulgo. Te dejo con una cita dulcísima de Nietzsche, de El viajero y su sombra. Seguramente entendió a Epicuro con mayor profundidad que nosotros. Dice así: Epicuro ha vivido en todos los periodos y vive todavía, sin el conocimiento de aquellos que llamaron, y todavía se llaman ellos mismos, epicúreos, y sin reputación entre los filósofos.